Muy buenas tardes, bienvenidos sean. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bienestar Estudiantil de la Universidad Fidelitas diseñó un programa de aprovechamiento llamado FIDET Impulsa con el objetivo de facilitar conocimientos que sean de actualidad y que contribuyan a ampliar el conocimiento de la carrera de nuestros estudiantes y graduados. Así que damos las gracias a la Vicerrectoría Académica, a la Dirección de Carrera de Derecho en la figura de don Marco Antonio Fallas, la subdirectora de carrera doña Gloriana Fernández, y la colaboración del profesor Luis Manuel Segura, quien nos acompaña hoy moderando la sección de preguntas de esta actividad, y desde luego a la facilitadora que nos acompaña el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo también por Facebook Live. Importante mencionarles que estaremos realizando la sesión de consultas al final de la sesión y conforme va avanzando la presentación, pueden escribirlas en el chat para que al final podamos discutirlas. Así que cedo la palabra en este momento al profesor, al licenciado Luis Manuel, para que haga la presentación de nuestra facilitadora. Bienvenidos. Muchas gracias, compañera Allende, y gracias a toda la comunidad universitaria que nos acompaña. El día de hoy, para la Escuela de Derecho, es un gusto y un placer tener con nosotros a la licenciada Silvia Mata Solano, quien es abogada de profesión, licenciada en Derecho. Es mediadora acreditada por DINARRAC desde el año 2007, facilitadora de círculos de paz y estudiante de la maestría de Derecho Público del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Como les decía, actualmente es abogada litigante en la oficina legal MIS Abogados. Anteriormente se desempeñó como exdirectora de la Casa Justicia de la Universidad de Costa Rica, es directora de consultorios jurídicos de la Universidad de Costa Rica, coproductora y presentadora del programa Consulta Legal en el consultorio radiofónico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y también fue ex profesora encargada del proyecto de extensión docente Laboratorio de Estudios Sociojurídicos del Código ED 2073 del mismo Centro de Estudios Superiores. Para nosotros un gusto y un placer que nos pueda compartir un ratito con nosotros el día de hoy en este tema tan importante como lo es los mecanismos reales en las relaciones laborales en esta coyuntura nueva para nosotros, como lo es el COVID-19 y el teletrabajo y los trabajos que son a distancia, ya no presenciales. Para mí un honor presentarlo, doña Silvia, y el micrófono es suyo. Tiene usted la palabra y muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Muy buenas tardes. Quedo sumamente agradecida y hasta un poquito apenada de palabras tan bonitas y del realce al trabajo que hemos ido preparando en el transcurso de muchos años en el área del derecho. Yo tengo un agradecimiento de corazón que hacer a la universidad, a la carrera de derecho, a todo el personal también del área de bienestar estudiantil, sin dejar de lado a mi estimado colega y profesor, don Luis Manuel. Obviamente también para doña Gloriana Fernández, a quien estoy teniendo el gusto de conocer el día de hoy, pero es una situación muy significativa para mí poder prestar mi colaboración para ustedes y que sean tan amables de querer escuchar lo que pues hemos preparado para querer comentarles a ustedes, de modo tal que hace un momentito coordinábamos y yo les voy a agradecer a todas las personas, jóvenes, damas, caballeros, que están en este momento conectados y honrándonos con su presencia, con su compañía, que por favor apunten las cosas que se les ocurran, que les parezcan un comentario, una sugerencia, a cualquier observación. Esto nos engrandece, ¿verdad? A todas y a todos. Y yo pues les agradezco mucho que me regalen el espacio para hablar de una manera fluida, para poder ofrecerles lo que hemos preparado, porque tengo dos presentaciones fusionadas en vista de que tratamos dos temas diferentes. Por eso es que les agradezco sumamente, de una manera muy enfática, que puedan tener sus preguntas y que por favor nos las hagan saber a través de las personas moderadoras, a través del chat y los mecanismos que hay pues activados para que no se les vaya nada. También pues yo quisiera ofrecerles a cualquier manera en la que se quieran
comunicar con mi persona en caso de que exista alguna duda con respecto a la presentación para poder colaborarles si está en mis manos y no dejar por fuera ninguna pregunta, porque todo lo que tengan para decirnos es muy importante. En vista de que tenemos un tiempo corto y tenemos muchas cosas que quisiéramos compartir, pues bueno, me voy a permitir en este momento dar inicio a la presentación, agradeciéndoles nuevamente un viernes en la tarde lluvioso y que ustedes estén por aquí compartiendo con esta servidora. Siempre es muy importante para mí saber si se está proyectando correctamente. ¿Alguien es tan amable y me lo indica? Así es, doña Silvia, se ve perfecto. Muchas gracias. Si por favor saliera alguna diapositiva mal, son tan amables y me avisan. Con todo gusto, aquí estamos atentos, Gracias. don Luis y yo. Muchas gracias, muy amables. Bueno, señoritas, señores presentes, yo quisiera explicarles por qué es que en la parte de abajo de esa diapositiva hay tantas indicaciones y tanta pudiera parecer falsa modestia indicar pues los puestos que he desempeñado, pero lo que pretendo es tratar de dar un poco de respaldo a lo que tengo para compartirles. Desde hace bastantes años de mi vida me he dedicado a la resolución alterna de conflictos, aunque por cosas de la vida me vi separada de ello hace aproximadamente 5 o 7 años. No obstante, he podido trabajar, como Luis muy amablemente me hizo el favor de indicarles, casi que mi formación y mi trabajo ha sido en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y es desde ahí de donde puedo, pues, ofrecerles la experiencia. Estuve varios años en la Casa de Justicia tratando de ser pionera al lado de gente muy capacitada, de la que aprendí mucho en esta materia, de modo tal que trabajamos con personas de población muy vulnerable y pudimos, pues, ofrecerles soluciones muy buenas, y lo digo con orgullo en el aspecto de que se puede colaborar, ¿verdad? A eso me refiero, y darle acceso a cuestiones un poco complicadas a personas, pues, que de otra manera no tendrían acceso a ello. El primer punto del que quiero conversarles, considerando que nuestra presentación va a versar sobre la resolución alterna de conflictos y la aplicación a esta nueva realidad que estamos viviendo por el lamentable hecho de la situación mundial, ¿verdad?, de la pandemia. Por eso es importante para mí tratar de hacer una un acercamiento a las materias que vamos a conversar. Por un lado, la resolución alterna de conflictos, por otro lado, la regulación del trabajo remoto, del teletrabajo y la no regulación que están viviendo muchas personas, y por otro lado, tratar de que juntos, ustedes y esta servidora, creemos una, un campo de acción para tratar de encontrar escenarios que van a ser ficticios y cómo podríamos tratar de resolverlos con resolución alterna de conflictos, de modo tal que me permito conversarles. La ley de resolución alterna de conflictos es la número 7727 y en lo que nos importa de toda esa información es que está vigente desde el año 1998. Entonces ya tenemos varios años de estar dando los primeros pasos en este tipo de materia. A esta ley la reglamenta este decreto, que es el número 32.152, que es el reglamento al capítulo 4 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y versa específicamente de la creación de centros de resolución alterna de conflictos y de casas de justicia, que es de donde, como les dije, les puedo ofrecer uno que otro apunte de experiencias pues bastante interesantes y que quiero pues compartir con ustedes. Hay una resolución del Tribunal de Familia que es del año 2018, como pueden ver al pie de la diapositiva, donde los señores magistrados crearon una muy interesante, pues, definición o tal vez descripción de lo que es la resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Y lo que regula esta ley de su promoción de paz social y de RAC. Vean qué interesante lo que dice. Tiene como presupuesto agilizar la solución de los conflictos y por ello su finalidad es potencializarlos al máximo,
Obviamente no los conflictos, ¿verdad? Sino los mecanismos. Al tenor de su numeral 2, del numeral 2 de la ley, toda persona tiene derecho a recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. De conformidad con el artículo 3, el acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener lugar en cualquier momento, aun cuando haya un proceso judicial pendiente. Y por otro lado, el artículo 6 de la misma ley faculta a los órganos jurisdiccionales, hablemos en este momento de los juzgados, para lograr una aprehensión de todas las personas que están en el público, puesto que sé que, como hay estimados colegas, hay personas de otras carreras y estudiantes de otras carreras. Entonces, faculta a los órganos jurisdiccionales a convocar a las partes a una audiencia de conciliación en cualquier etapa del proceso. Con este montón de información, lo que quiero es comentarles lo siguiente. La ley de resolución alterna de conflictos lo que pretende es empoderar a las partes y lograr que estas partes no recurran a un tercero para solucionar conflictos de muy diversa índole, que de una manera pues gradual les iré diciendo cuando avancemos en la exposición. Además de esto, es un dato muy interesante. Esperaría que para ustedes sea pues un elemento que llame su atención, la promoción de la paz social. La resolución alterna de conflictos no pretende solamente entrar al momento propio del conflicto y solucionarlo, sino tratar de promover un aspecto que se llama educación para la paz y tratar de llevar esto a las comunidades y a las escuelas para que las personas desde sus edades más tempranas empiecen a tener una cultura diferente a la que tenemos personas como quien les habla, que somos personas que ya tenemos más de 40 años y que tenemos en nuestra experiencia: te voy a demandar, te voy a denunciar, esto lo llevamos a un juzgado. Estamos tratando, muchos gestores, de que esto cambie y las personas aprendan a darse en sus conflictos y solucionarlos ellos propiamente. Hago un llamado de atención de que esta resolución es de un alto tribunal de familia, pero con ello también pretendía ejemplificar que la ley de resolución alterna de conflictos puede atravesar, ¿verdad?, cualquier materia en la que haya un conflicto. Y por eso, pues, decidí utilizar este específicamente. Hay conceptos básicos de los que yo no me puedo detener a hablar porque esta presentación no es solo para hablar de RAC, sino para hablar de RAC en relación con nuestro nuevo contexto mundial y la situación laboral que estamos enfrentando muchos y muchas. No obstante, les voy a comentar que hay conceptos básicos muy importantes, muy relevantes que se consideran, pues no solo en la ley, sino ya en el ir y venir, en el diario actuar, en el mundo de la resolución alterna de conflictos, y son algunos de estos. La negociación es uno de los términos más generales, o sea, negociación, ponernos de acuerdo entre dos puntos de vista diferentes, más o menos diferentes o más o menos parecidos. El asunto es lograr llegar a una solución intermedia entre las posiciones y los intereses de cada una de las personas participantes. Lo importante de esta diapositiva es resaltar, en mi parecer, que la negociación es una secuencia de pasos, es un procedimiento que tiene un objetivo definitivo. De esta forma le damos pues una suerte de imagen de ciencia a lo que pretendemos hacer, ¿verdad? Con una serie concatenada de pasos que tiene un objetivo, que es resolver el conflicto de una manera autocompositiva y no a través de terceros, que pueden ser jueces, que pueden ser árbitros, que pueden ser incluso jefaturas, porque más adelante vamos a intentar hacer ese panorama que les decía, idearnos algunos conflictos, algunas situaciones y ver de qué manera juntos podemos aplicar una resolución alterna, cualquiera de los mecanismos, para tratar de encontrarle una solución. Un aspecto importante que esto va a, como les digo, a atravesar cualquier tipo de conflicto, es esta serie de condiciones para que haya negociación. Lo primero es identificar que si existen intereses y existen posiciones. Los intereses es lo que compartimos y con lo que podríamos negociar para llegar a ese acuerdo. Y las posiciones, por el contrario, son aquellos puntos pétreos en los que la gente dice: no, esto no lo cambio porque no lo cambio. Tal vez usando aquel término que dice que hay cosas que definitivamente no son negociables, ¿verdad? Esto es algo muy del ámbito personal de cada quien.
Otro aspecto sumamente importante es que la participación es voluntaria, que no puede haber exigencia, no puede haber premios, no puede haber amenazas. La reciprocidad es un elemento que se resalta por lo siguiente, es el beneficio que van a recibir las personas que participan de la mediación. ¿Y cuál es? No llevar adelante un proceso litigioso, sea judicial o sea administrativo, sea disciplinario o sea de cualquier tipo, y lograr resolver el asunto en un tiempo menor y con menos daño para la psiquis de las personas y bueno, todo lo que ya sabemos que implica un proceso judicial, ¿verdad? Otra de las cosas importantes, y es muy importante para lo que vamos a conversar próximamente, es el balance de poder. El balance de poder, hablando de una relación de trabajo, considero que podríamos verlo así. Aquí hay una jefatura, aquí podría haber una subjefatura, aquí podría haber una coordinación y de último están todas las personas trabajadoras. De modo tal que si la relación entre las personas es de esta forma, ¿verdad? Y no de esta forma horizontal, podría ser muy difícil llevar adelante un proceso de negociación. ¿Por qué? Porque una persona que pudiera estar en uno de los puestos más modestos de una jerarquía en una institución o en una empresa, pudiera decir, bueno, ¿cómo le voy a exponer mi posición al señor o la señora gerente, verdad? Entonces son aspectos importantes que me interesa mucho que tengan por acá al momento que conversemos un poco más adelante. Otra situación muy relevante es que debe existir buena fe entre las partes y que vamos a salir de aquella costumbre de, le digo al abogado esta argumentación, para que le dé mucha fuerza, para que ganemos el pleito. En este caso, no va a ganar una persona participante A o una persona participante B. Lo que se pretende y la filosofía RAC es un ganar-ganar, donde todas las personas que participan ceden un poquito y ganan un montón. Hay dos diferentes formas de negociación que puede ser formal e informal. No nos vamos a detener mucho en esto, pero pudiéramos ejemplificarlo. Una negociación formal, ok, una etapa de conciliación previa al conocimiento de fondo en un proceso judicial. ¿Qué quiere decir? Al inicio de una audiencia, la persona que es el juez o jueza dice, bueno, detengámonos un momento, detengámonos un momento, detengamos la grabación y vamos a ver si esto se puede conciliar. Entonces, eso es una negociación en un ámbito sumamente formal, pero también puede ser de manera informal y hablemos de líderes comunales que pueden tomar la iniciativa para que personas vecinas logren llegar a acuerdos de muchísimos tipos donde la ley RAC es sumamente útil, ¿verdad? Es muy importante considerar esto también. ¿Quiénes son las personas participantes en un mecanismo RAC, sea el que sea? Las personas son las que tienen el conflicto, las que tienen aquellos intereses o aquellas posiciones encontradas que necesitan buscar una solución. Es muy importante aquí, quizá las personas no abogadas o no estudiantes en derecho pueden empezar a ver un elemento muy relevante, y es que en los procesos de resolución alterna tratamos de no hablar de personas, partes, como de actor, como de demandado, sino tratamos de hablar de participantes para darle este tipo de caracterización a la relación, ¿verdad? Donde haya aquella horizontalidad, donde todo el mundo esté en un mismo nivel y se pueda negociar. Un importante aspecto es que nuestra ley de resolución alterna de conflictos usa de manera es indistinto el uso de la palabra mediación o de la palabra conciliación. No obstante, con el transcurso del tiempo se le ha ido dando una caracterización, pero con el uso y con la costumbre. La mediación se ha quedado en las casas de justicia y en los centros de resolución alterna de conflictos. Y a la conciliación se le ha dado aquel sesgo, digamos que judicial, jurisdiccional, donde las personas que tienen un proceso judicial logran llegar a una conciliación a través del apoyo que les da la persona pues, que administra justicia en ese momento. Como les dije, la conciliación y la mediación se usan de manera indiscriminada, de modo tal que no es incorrecto decir que hay conciliación judicial y extrajudicial. Un poco más adelante les voy a ofrecer una diapositiva donde buscamos el fundamento legal para llegar a mecanismos RAC en cualquier tipo de materia.
De modo tal que creo que eso es lo importante de resaltar respecto al tipo de conciliación y entre la judicial y la extrajudicial. La mediación, al igual que la negociación, que son términos todos muy parecidos, aunque podríamos considerar que negociación es una gran masa y mediación y conciliación son como partes más pequeñas, componentes de lo que es la negociación en sí, sin entrar en tecnicismos porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero la parte importante es que las personas autoras han dado en decir lo siguiente: la mediación es un proceso no adversarial de solución de controversias en las que un tercero imparcial llamado mediador o mediadora crea condiciones para que las participantes puedan construir una perspectiva común, diferente del problema y demás. Son elementos de los que ya les he venido hablando. En este momento de nuestra ponencia, insertamos a un tercero imparcial que no necesariamente es un juez, que no necesariamente es un abogado. La persona mediadora sencillamente se acredita como tal a través de cursos, a través de capacitaciones que están regulados ¿por quién? Por los centros de resolución alterna de conflictos y muchas veces a través de instancias RAC, como por ejemplo la del Colegio de Abogados. Esto para intentar ponerles un ejemplo. No vamos a hablar de esta específicamente porque he intentado contemplar todos esos elementos en lo que les he estado diciendo antes. Importante, al puro inicio cuando hablábamos de negociación y les conversé respecto a que queríamos darle esta perspectiva de ciencia, hablando de un proceso con pasos concatenados que tenía como fin cumplir un objetivo, pues llegó el momento de referirnos a ese objetivo. ¿Cuál es? Promover la participación de las personas. A esto me refiero cuando les comento que la gente se empodera de su conflicto y lo resuelve, ¿verdad? Entonces, el objetivo es promover la participación de las personas en la solución de sus conflictos, de manera que asuman la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos al que lleguen. Y es que se ha demostrado con el correr del tiempo que cuando la solución del conflicto emana de la voluntad de las dos personas, el compromiso es mayor. Y es diferente a cuando tenemos un señor juez, una señora jueza que desde su alto atrio, ¿verdad? Emite una sentencia y entonces nos obliga. A veces es muy humano, ¿verdad? Que dicen que las cuestiones obligadas son un poco más difíciles de cumplir. ¿Cuándo se puede aplicar la conciliación, la mediación, la negociación, ¿verdad? Existen dos posibilidades, puede ser por derivación o por previo requerimiento de los interesados en el conflicto. En este momento interviene el mediador. ¿Y qué queremos decir cuando se realiza por derivación o por previo requerimiento de los interesados? Pongamos nuevamente el ejemplo del que les hablaba. Derivación, ok, chocamos el carro, entonces el dueño del carro A requiere del dueño del carro B, de yo qué sé, lo más típico, ¿verdad? Que le arregle el bumper trasero porque él le pegó y la ley de tránsito indica que el que va por detrás paga. Es una manera muy, muy poco profesional de decirlo, pero muy de nuestro quehacer diario. Las personas van a una audiencia en un juzgado de tránsito y de manera previa, otra vez, les ruego que se traten de imaginar la metodología en este momento. Estamos conectados en nuestras computadoras y el señor juez o la señora jueza nos dice, bueno, un momentito, vamos a tratar de hacer una conciliación. Se detiene la grabación de la audiencia y en ese momento se lleva a cabo una labor del juez de concientización de lo útil de los mecanismos RAC, ¿verdad? Este espacio resulta muy útil cuando las personas juezas actúan con profesionalismo, ¿verdad? Lamentablemente son cosas que tenemos que seguir puliendo porque eventualmente se presentan irregularidades. Ahora, esto es por derivación. ¿Cómo podríamos decir que es por previo requerimiento de los interesados? Siempre hay un aspecto que se considera una cuestión de muy escasa cuantía, de muy poco interés, que es el siguiente. Se me meten en mi canoa las hojas del árbol del vecino.
¿verdad? Bueno, ¿y eso qué daño le produce? Bueno, pues claro, se me hace un taco en mi canoa, se pueden mojar o mis cerchas o mi cielo raso o se pueden herrumbrar mis latas de zinc y demás, ¿verdad? Lo que sucede es que si trasladamos esta realidad tan importante, porque yo no quiero mi techo roto, a un proceso judicial, se podría considerar de muy escasa cuantía y un colega, con mucho respeto lo digo, tal vez pudiera no tener mucho interés en un trabajo tan pequeñito. No obstante, si dos personas que tienen esta situación logran asumir con responsabilidad su conflicto y buscar los servicios de una casa de justicia, ok, entonces en ese momento habrá una persona mediadora que se sentará en una mesa redonda a conversar con ellos y tratar de encontrar una solución al asunto. Como les digo, hay cosas que para un proceso judicial pudieran parecer muy pequeñas, muy innecesarias y pensar que la administración de justicia es para situaciones más grandes, pero seamos francos, el derecho está al servicio de las personas que hacen uso de él, ¿verdad? Entonces, lo mismo es un proceso judicial de una cuantía muy grande, porque hay temor, hay angustia, hay estrés, que un proceso muy chiquitito que surte exactamente el mismo efecto. Principios de la mediación, solo los vamos a leer para no atrasarnos mucho. Buena fe, ya hablamos. Informalidad, ¿qué quiere decir? No ocupamos abogado, no ocupamos peritos, no ocupamos prueba, no ocupamos nada. Ocupamos nada más la buena voluntad, la buena fe y la voluntariedad, que está un poco más abajo en la lista para acudir a resolver este conflicto. En sede judicial, en una casa de justicia, en un centro RAC privado, donde sea. Confidencialidad sumamente importante. Lo que se habla en esa mesita redonda no debe salir de ahí y todas las personas participantes, mediadoras o acompañantes firman un acuerdo de confidencialidad. El principio de información se refiere al conocimiento que debe tener la persona que está mediando para que su voluntad no esté viciada y tenga exacta claridad de qué es lo que está negociando, ¿verdad? La economía se refiere a muchos aspectos. Economía procesal por un tipo si es en un proceso judicial y también economía en el aspecto propiamente pecuniario, porque son procesos que incluso se pueden llevar de manera gratuita en las casas de justicia que están pues colocadas en muchas universidades, en varias municipalidades y en muchas organizaciones comunales, ¿verdad? Han ido creciendo considerablemente. La neutralidad es importante respecto al mediador y el balance de poder es lo que hacía siempre hablándoles de una relación vertical que no es muy amena con la conciliación o de una relación horizontal que resulta mucho más válida y útil. Actores de la mediación, ya conversamos de eso. Participantes, mediador o mediadora. Conste, ya nos fuimos específicamente para el lado de la mediación, pero si fuera en un proceso judicial, ¿quiénes serían los participantes? La persona actora, la persona demandada y la persona que es el juez o jueza, que en ese momento se quita su capucha de juez y se convierte en un mediador para tratar de ayudarlos a buscar una solución y construir una solución juntas. Hay una oportunidad de que los asesores legales estén presentes, pero en este caso el conflicto es de la parte, de modo tal que el asesor legal y su cliente en ese momento pueden hacer un espacio, tomar las decisiones de rigor, sobre todo con base en el principio de información, y luego entrar a la sala a seguir negociando. Una persona mediadora sencillamente es un tercero neutral que, como les dije hace un ratito, se capacita como tal a través de cursos que debe recibir por entes acreditados para a su vez acreditar a las personas mediadoras. Aspecto importante es que el mediador no es el que soluciona el asunto, no es un juez, no es un árbitro, no es un superior que va a dictar una orden, sino se convierte como en una especie de instrumento, como pudiera ser este lapicero para que nosotros escribamos, que sencillamente sirve para verter la voluntad de las personas en este documento final que se llama finiquito y al que nos vamos a referir pronto. Esta parte es muy propia de aspectos psicológicos que con mucho respeto no me voy a atrever a tratar de explicar, puesto que no es mi expertise. No obstante, el tema general es que el mediador o mediadora debe trabajar con técnicas de escucha totalmente activa, totalmente estando en el lugar, en el aquí y en el ahora,
¿Para qué? Para tratar de identificar no solo lo que las personas dicen, sino su lenguaje corporal, que dice mucho más a veces que las propias palabras. Todos los otros aspectos que ven, como parafrasear, preguntar o resumir, son cosas que ayudan a que a la persona se le suelte la lengüita, perdón que use este tipo de término, pero a veces una persona llega a una mediación y se sienta así. Están asustados, no saben lo que está pasando. Y no solamente es por tener un alto o bajo nivel de escolaridad, es por la poca cultura que tienen. Bueno, me tengo que referir en este momento a las personas de este país para resolver sus conflictos. Nadie se encara con la persona con la que tiene una diferencia para tratar de solucionarla. Es más fácil ir a acusarlo con los papás para que los papás regañen, ir a acusarlo con el jefe para que el jefe amoneste, ir a acusarlo con el juez para que el juez sentencie. Esa era la realidad que teníamos muy arraigada en nuestro país y que muchos hombres y mujeres estamos tratando de cambiar. Seguimos hablando de técnicas de escucha, reflejar, darle énfasis a la comunicación no verbal, reconocer que no necesariamente es dar razón, sino respetar el sentir de la otra persona y ser observador de los espacios de silencio. A veces son muy necesarios para poder seguir conversando. Las funciones del mediador en esta diapositiva están con la visión específicamente de lo que una persona mediadora hace en una mediación en una casa de justicia. Se convierte en una especie de maestro de ceremonias que indica dónde nos podemos sentar, cómo nos vamos a referir, cuál va a ser el protocolo para conversar. Un aspecto importante es que la persona mediadora no puede y no debe recibir premios, recibir indicaciones o parcializarse. El acuerdo conciliatorio, era lo que les comentaba al inicio, está donde en el artículo 12 de nuestra ley de resolución alterna de conflictos. Y que como les dije al inicio, era un elemento del que íbamos a conversar al final. ¿Es una sentencia? No. ¿Es un contrato? No. Es un acuerdo conciliatorio donde las partes identifican el conflicto, expresan su compromiso y también el tiempo y el modo en el que se va a resolver y se va a ejecutar todo lo que conversaron. Tenemos que adelantarnos un poquito y voy a tener que ir dejando un poco de lado exactamente esta información que luego les puedo compartir si la requieren para tratar de entrar en nuestro entorno de teletrabajo porque nos falta mucho. Lo voy a dejar un ratito en pantalla para que puedan identificar pues las partes que comprende un acuerdo de mediación. Es muy parecido a una sentencia, pero no lo redacta un tercero. Lo hacemos las personas que estamos inmersas en el conflicto. Me voy a brincar esta parte porque me parece que está muy dirigida a una parte de la población que ahora nos escucha. La parte más relevante de toda esa lista es el abogado en un proceso de mediación es un acompañante que está para dar información legal y para colaborar con la persona para que no tome acuerdos que no está comprendiendo, pero en ese momento no existe para tratar de pugnar para llegar a un acuerdo en el que su cliente simplemente gane. Existe, como les decía, ese ganar-ganar de las dos partes. Derechos, importante conocer el procedimiento, ser informado y poder revisar el acuerdo que a veces tiene términos legales muy relevantes. Importante este aspecto, ya tratando de hilvanar nuestros dos temas principales del día de hoy. ¿Por qué puede haber acompañamiento de otras personas profesionales o de otras personas independientemente de su profesión o nivel académico? Si hay una situación que me afecta, es muy bueno que esté mi psicólogo, mi psicóloga conmigo. Si hay una situación de linderos, es muy bueno que haya un ingeniero que nos pueda dar explicaciones de manera absolutamente imparcial y nos pueda decir cuáles son los escenarios de decisiones que se pueden tomar. Otro aspecto, pensemos en un adulto mayor enfrentándose a toda una maraña institucional. Sería muy bueno que su hijo o hija de confianza, quizá con un poquito más de juventud, de vigor o de conocimiento, estoy hablando de personas adultas mayores que por la brecha generacional suelen, y no necesariamente tiene que ser así, perderse un poco ya en la tramitología. Pensemos, por ejemplo, y me pongo de ejemplo yo, en mi persona, intentar
intentando llevar adelante procesos en las computadoras, y en mi hijo de 24 años que ingresa y lo hace sumamente rápido. Ese es el ejemplo que yo quiero ofrecer, ¿verdad? Y nunca de ninguna manera decir que no existen capacidades, simplemente que la brecha generacional y la tecnológica a veces nos come y siempre es muy bueno contar con acompañamiento. Casos mediables, sumamente importante. Vean, sirve para todo. Esto es como decían nuestros abuelitos, la pomada canaria, ¿verdad? Que son tan sabios. Familia, procesos comerciales, procesos civiles, procesos comunales, asuntos de familia propiamente, donde se puede buscar juntos el asunto, por ejemplo, de ir a hacer una inscripción en el registro civil y no llevar adelante un proceso judicial. Bienes gananciales en procesos de divorcio, procesos vecinales y muy importante, el aspecto del que vamos a hablar de seguido, los procesos laborales, de previo a procedimientos administrativos, por ejemplo, sancionatorios o de previo a la apertura de procesos judiciales. Claro está, como les digo, esto es con respecto a la mediación, porque incluso si el proceso judicial se abre, se puede seguir negociando con el proceso judicial abierto, incluso hasta antes del dictado de sentencia e incluso con la sentencia dictada, las partes pueden acudir a la ley 7727 y obviamente antes de que adquiera firmeza decir, lo queremos hacer de esta manera. El finiquito de la mediación puede ser, por ejemplo, cuando no hubo un acuerdo de mediación. Pero como les digo, esta parte de la presentación trataba específicamente de las casas de justicia. Quiero ofrecerles esta información, les aseguro que es sumamente valiosa, sobre todo lo digo para los estimados colegas que están presentes o los jóvenes y las jóvenes estudiantes. Hemos hecho un estudio de mucha de la legislación y con apoyo, dicho sea de paso, no puedo quitarle el mérito del licenciado Carlos Campos, hemos elaborado esta tabla. Como pueden ver, hay posibilidades de conciliar en materia contencioso-administrativa, en materia penal, de una manera muy reducida, pero también existe, en materia penal juvenil, en materia de contravenciones, de tránsito, de violencia doméstica, de laboral, que es el objeto propio de nuestra exposición, en materia de defensa del consumidor, en materia de cobro judicial, etcétera. Como les digo, esta información se las puedo compartir posteriormente. Esto es una situación propia del trabajo que tuvimos hace un tiempo y habla específicamente de los inicios en los que los altos tribunales de familia empezaron a homologar los acuerdos de mediación, de disolución de vínculo familiar. Esto data del año 2013 y por ahí empezó la cosa. Lamentablemente es un aspecto del que no podemos hablar mucho a profundidad en este momento. La segunda parte de nuestra exposición, ¿de qué trata? Contextos laborales no presenciales o semipresenciales, ¿verdad? Tenemos que considerar dos situaciones muy claras. En nuestro país, la ley para regular el teletrabajo entra en vigencia en el año 2019, previo a la pandemia, pero pisándole los talones, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Que la pandemia nos ataca, nos agarra a todos así, sin saber lo que iba a suceder, y muchas personas que somos funcionarios públicos, como quien les habla en este momento, ¿qué pasa? Quedan en un limbo, no hay un contrato de trabajo, por lo menos en mi institución, crean un concepto que es el trabajo remoto y lo regulan a través de algunas directrices y circulares internas. Podemos hablar del caso del Ministerio de Educación. Las personas que son maestros, maestras, profesores, demás, están trabajando desde sus casas y no se han hecho firmas a los contratos, no se han hecho adendas, no se han firmado contratos nuevos. Estamos en una situación jurídica que es la que les digo que nos va a permitir llevar adelante algunas soluciones que tenemos que crear, porque los conflictos apenas están empezando a dar. Para el derecho, un solo año es un tiempo muy corto para hacer análisis y para ver realidades y para esperar denuncias y para esperar demandas, ¿verdad? De importante relevancia. Mira, esta está 2 veces, es exactamente la misma de la que hablábamos antes. De importante relevancia, lo siguiente. El reglamento para regular el teletrabajo
tiene fundamento constitucional. ¿Cuál es? El artículo 50, donde dice que el Estado debe procurar el mayor bienestar para las personas habitantes del país. Al mismo tiempo, habla de que las personas deben tener ocupación honesta y útil. Artículos 58 y 59 hablan de horarios, de jornada laboral, de tiempo de descanso y demás a lo que está sujeto la persona teletrabajadora o trabajadora. Fundamento legal, Código de Trabajo, ley para regular el teletrabajo y además un transitorio pues que tiene esta ley donde se le otorgaba el plazo ¿para qué? Para reglamentar la ley. Este aspecto es importante, pero es un poco legal. Lo que yo quiero comentarles de esta diapositiva es lo siguiente. Vean la jerarquía de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Arriba, 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 en el puro penachito está nuestra constitución política. Unos estudiosos tienen la idea de que el segundo rango es el de los tratados internacionales. En algunas materias, como las de derechos humanos, lo ponen exactamente el mismo nivel de la Constitución. Seguimos para abajo, las leyes, ¿como cuál? Como la ley DRAG de la que hablamos, 7727, y la ley para regular el teletrabajo de la que vamos a hablar ahorita. Más abajo, los decretos y los reglamentos, ¿como cuáles? El reglamento al capítulo 4 de la ley RAG y también el reglamento a la ley para regular el teletrabajo. Me quiero referir a esto por lo siguiente, que ya paso a comentar. Existen varias normas que, como ustedes pueden ver aquí, se relacionan directamente con el teletrabajo. Ha habido alguna iniciativa de parte de quien, como pueden ver, en la ley orgánica del Ministerio de Trabajo ya se contempla. En el reglamento para la regulación del teletrabajo de Correos de Costa Rica. Tenemos reglamento para teletrabajo en la Universidad de Costa Rica. Hay acuerdos para funcionarios y funcionarias carcelarias. Hay acuerdos específicos sobre la alerta sanitaria, ¿verdad? Lo que quiero comentarles es que todo es muy nuevo, ¿verdad? Entonces, nuestra ley de teletrabajo data del año 2019, del mes de octubre, como les comentaba hace un ratito. Por su parte, esta ley es sumamente corta, ¿verdad? Y no puedo entrar a comentarla toda porque, aunque es muy corta, pues nos gana el tiempo. Esta ley habla específicamente de lo siguiente, que el ámbito de aplicación es de acceso voluntario. Nadie puede ser obligado a hacer teletrabajo. Claro que estamos en el marco de una pandemia y tenemos que acogernos a ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es lo importante de la situación que estamos enfrentando. ¿Cuál es? Que hay muchas situaciones que no están reguladas. ¿Por qué? Porque al aparato institucional no le va a dar tiempo de regular todo lo que está pasando y al mismo tiempo atender la emergencia, ¿verdad? Son cosas que en este caso no son una crítica, sino que se tienen que reconocer como una imposibilidad material. Importante, las definiciones, qué es teletrabajo, qué es lo que se realiza fuera de las instalaciones del patrono, qué es la persona teletrabajadora, obviamente la que se dedica a estas funciones, cuál es el telecentro, el lugar que se haya adecuado para que la persona teletrabajadora trabaje. Hay teletrabajo domiciliario y hay teletrabajo móvil. Importante considerar lo siguiente, si el contrato de trabajo original tenía la posibilidad de teletrabajar, no hay nada que hacer. Si el contrato original entre un patrono y un trabajador no contemplaba esta posibilidad, se debe crear una adenda, que es un anexito al contrato que ya existía. Estas situaciones no las estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y terminando con la ley, que como les digo es sumamente corta, la ley considera las obligaciones de las personas empleadoras y a su vez de las teletrabajadoras. El aspecto más relevante de esto, ¿qué es? Lo siguiente. La ley para regular el teletrabajo pone dentro de las obligaciones de los patronos dotar del equipo, del internet, de insumos que la persona teletrabajadora necesita para teletrabajar. No obstante, quienes hacen trabajo remoto, muchos están o estamos sentaditos en la mesa del comedor de nuestra casa tratando de llevar adelante nuestras funciones en ese entorno, lo cual se está complicando considerablemente. Con esta diapositiva no vamos a entrar al fondo de los asuntos, pero sí quiero comentarles que 3 de esos procesos constitucionales son míos. Dichosamente mi institución los ganó.
pero apenas está esto en pañales y el concepto de me equivoqué, perdonen por favor, el concepto de trabajo remoto apenas se está empezando a considerar en nuestra jurisprudencia constitucional. Al mes pasado, que fue cuando realicé este estudio, teníamos solamente 5 resoluciones y en tribunales que no sean constitucionales solamente hay 1 y como pueden ver es desde el año 2013 y es del Instituto Costarricense de Electricidad cuando ya se estaba empezando a regular el teletrabajo, el trabajo remoto de manera interna. En este momento yo quiero, aunque se nos ha ido un poco el tiempo, me pasé unos minutillos, escuchar lo que ustedes tuvieran para consultar o para que tratemos de construir. Yo he tratado de poner estos 5 o 6 escenarios y datan de lo siguiente. Yo soy una mujer secretaria y debo atender una recepción, pero hay pandemia y me cerraron la empresa. Ok, mi patrono pretende que para él pueda verificar que yo a las 7:30 de la mañana estoy conectada, va a poner una cámara en el lugar donde yo teletrabajo. Tenemos que pensar en aspectos como privacidad. Segundo, horario de trabajo. Son las 12. Bueno, pero voy a seguir haciendo esto mientras almuerzo. La salud mental y física de las personas está decreciendo. No sacar el entorno laboral del entorno domiciliar perdón, está trayendo consecuencias negativas. Jornadas de trabajo. A veces nos dan las 6, las 7 trabajando, porque eventualmente a las 7 o a las 9 de la mañana no hicimos lo que teníamos que hacer. El desorden en los horarios está trayendo situaciones difíciles. Y situaciones difíciles que son propensas a que la ley de resolución alterna de conflictos intervenga para tratar de no judicializarlas y entorpecer mucho más la resolución de ese conflicto. Situaciones domiciliarias. Hay personas que no quieren que los compañeros de trabajo sepan dónde vive. Y yo lo respeto, ¿verdad? Es su confidencialidad y su intimidad. Pero resulta que el mensajero tiene que estar llegando a dejarle cosas. Entonces el mensajero podría decir, uy, vieran qué barrio, vieran qué feo, vieran qué barrio más lindo, vieran qué casa más linda, vieran cómo tiene plata, vieran qué casa más pobre, vieran qué casa más fea. El ámbito de privacidad de las personas se está viendo sumamente alterado por esta situación que está pasando. Y en este momento, que es cuando quiero que empezamos a construir juntos, yo quisiera que ustedes, por favor, me indiquen si pueden visualizar o si tienen alguna consulta respecto a situaciones que se han dado conflictivas en los entornos laborales suyos, de sus papás, de sus mamás, de sus personas conocidas. De modo tal que como el tiempo me está ganando, porque creo que me expando mucho en lo que intento sea una explicación para compartirles, pues yo quisiera pedirle a las personas moderadoras que vi que me estaban poniendo unos mensajitos, si existen preguntas para que podamos ver qué elaboramos entre todas y entre todos. Perfecto, efectivamente tenemos consultas, doña Silvia. Le voy a dar la palabra a Luis Manuel por si tiene algunas en el chat y si no, en el Facebook Live ya tenemos consultas. Muchas Adelante, gracias. Luis Manuel. Compañera, yo recopilé los del Facebook. Perfecto. En el chat no tenemos por el momento, entonces si gusta yo se las formulo. Gracias. Adelante. A usted las gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Lo primero es que nos preguntan ¿cuál sería la apreciación suya sobre la viabilidad de aplicar este tipo de mediación en una institución pública a la hora de resolver situaciones menores o leves? Esto desde el ámbito de las relaciones laborales, de forma que no se deba llegar a procedimientos administrativos disciplinarios. Esa pregunta es de abogado. Hay una situación muy particular. Me voy a permitir hablarles de la institución donde yo laboro. Se ha hecho un nuevo órgano instructor del procedimiento, que es un híbrido entre antes de llegar a la Junta de Relaciones Laborales o a la Comisión Instructora, ¿verdad? Que son los entes que en nuestra institución conocen procesos de conflictos laborales. Entonces, ¿qué sucede? El órgano del procedimiento, el órgano instructor del procedimiento ha intentado llevar estas pequeñas cosas ¿a dónde? A ese lugar para que las personas directamente implicadas en el asunto puedan exactamente negociar. Vean este ejemplo. Puña, estás llegando tarde todos los días. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que esta persona trabajadora o trabajador es cuidador de un adulto mayor, de un niñito menor de edad, de una persona con algún tipo de discapacidad.
Entonces, no es una cuestión voluntaria lo que está sucediendo, sino que es una situación de fuerza mayor que le está impidiendo llegar a tiempo a su lugar de trabajo. Una solución que podríamos pensar, bueno, ok, sentémonos todos. ¿Quiénes? Jefe administrativo o administrativa, director, directora del lugar y la persona funcionaria. En un espacio de diálogo y de respeto, ¿verdad? Incluso capacitan a las oficinas para que tengan estas conversaciones. La persona trabajadora expone lo que le está pasando. ¿Cuál es una solución que se me ocurre a mí desde lo personal? Si fuera mi cliente, ¿qué le digo? Bueno, de ahí pedí que te dejen trabajar 1 hora más en la tarde. Pedí que te pongan labores a destajo. Pedí que respetando la jornada y el horario puedas exceder un poquito el tiempo de trabajo, 4 días a la semana, para que un día a la semana te puedas desentender toda la mañana. Me explico, situaciones que nunca, y esto es un aspecto que olvidé decirles, nunca pueden exceder ni el Código de Trabajo, ni nuestra legislación contencioso administrativa o la Ley General de Administración Pública, ya que la pregunta está involucrada con servidores públicos. Entonces, nunca podemos llegar a acuerdos ilegales, porque es uno de los requisitos más fuertes de un acuerdo de mediación o de un finiquito de una conciliación. Entonces, tratando de hacer una respuesta muy cortita, en mi experiencia, conozco que existen instancias que están ya promoviendo esto y que están tratando de llegar a diálogos para no abrir procedimientos disciplinarios, que hacen que gastemos tiempo y dinero las personas trabajadoras y lamentablemente las instituciones públicas, que en este momento no es secreto que, pues, que hay cierta crisis económica, ¿verdad? Muchas gracias. Nos preguntan también, en el contexto de relaciones de trabajo, donde exista acoso del control del patrón o del cumplimiento del teletrabajo, ¿es posible aplicar la mediación para evitar que el conflicto engrose el circulante del juzgado laboral? Mm. Cuando hicimos la introducción a este asunto, yo hasta pienso que me voy a ver un poco divertida, ¿verdad? Intentando hacer esto y esto, por lo siguiente, si la situación es así y si hay un desequilibrio y un desbalance de poder, mediar es muy difícil. Me permito compartir algo personal con ustedes de un proceso de hostigamiento laboral. La persona que ya fue dichosamente sancionada por actos de hostigamiento laboral en contra de mi persona, se iba a mi aula a burlarse de mí con mis profesores del posgrado. ¿Qué hago? Véanme sentada en mi silla con 2 personas jerárquicamente más arriba de mí y yo intentando hacer una conciliación. Este aspecto está muy sano hoy día, ¿verdad? Y me permito compartirlo con ustedes porque es una experiencia vivida. Una persona en un proceso de hostigamiento no puede llevar adelante una conciliación, porque el desbalance de poder existe, la voluntariedad está viciada y eventualmente uno de los aspectos más propios del hostigamiento es que la capacidad de análisis del conflicto se pierde. Entonces, si hay desbalance de poder, más que mi apreciación personal es la legal, no podemos llevar a cabo un mecanismo RAC. A veces si hay acompañamiento sí se podría, pero es un poco difícil porque hay picos, ¿verdad? De emociones violentas y se requieren hasta primeros auxilios psicológicos para que la persona que detona por esta situación de hostigamiento se pueda calmar y se pueda seguir adelante con el proceso. Dentro de mi concepto como mediadora y también como abogada, esa voluntad está viciada y ese acuerdo no sería válido. Espero haber contestado la pregunta y por favor, si no es así, nos avisan para aclararla. Gracias. Y teníamos una última pregunta acá en la página de Facebook. Nos preguntan, ¿qué pasa en el caso de las jornadas laborales cuando no son respetadas? ¿Es posible mediar este tipo de situación? Dice la ley que los derechos laborales son irrenunciables y nuestra jornada y nuestro horario, sea las horas a las que trabajamos, ¿verdad? En la franja horaria, o sea, la cantidad de horas que trabajamos en esa franja horaria, diurna, nocturna o mixta, están claramente delimitadas. Lo que se excede de esas horas y violenta el margen que da la ley de ampliarse un poquito es ilegal.
Entonces, si algo es ilegal y nos vamos para un juzgado de trabajo, es muy posible que ganemos por toda la visión proteccionista de los derechos de las personas trabajadoras. No obstante, podríamos llegar a un acuerdo. ¿Cuál es? Decirle al patrono, mire, tengo tantas horas extra que no me han reconocido. ¿Qué hacemos? ¿Me da tiempo? Genial. ¿Me las paga? Genial. ¿Me las reconoce de alguna manera? Genial para mí. Entonces, en este aspecto, lo he vivido en casa de justicia con una señora servidora doméstica y más bien desde el punto de vista profesional en la institución donde laboro, hay arreglos a los que se puede llegar. Uno en una casa de justicia donde se logró liquidar a la señora servidora doméstica y todo el mundo salió otra vez amigo y muy feliz. Y otro dentro del proceso judicial, porque la cuantía era muy pequeñita, conseguimos que mis jefes nos autorizaran para llegar a un acuerdo económico en el marco de ese proceso laboral. Entonces, lo que quiero decir es que sí, los derechos laborales son irrenunciables, pero los derechos patrimoniales son disponibles cuando hablamos de personas mayores de edad y que tienen toda su capacidad volitiva, capacidad de actuar, se dice en derecho. Entonces, en tanto no violente de una manera grosera los derechos de la persona trabajadora, se puede llegar a acuerdos. Y vuelvo a lo mismo, es un ganar-ganar donde las dos partes ceden. No dejo de lado que los derechos son irrenunciables, pero sí puedo referirme a que muchas veces las personas trabajadoras reciben esto ya, porque si no es un pago en tractos y como dice un buen tico, la plata menudeada no es igual, ¿verdad? Y llegan a acuerdos porque son cuestiones patrimoniales. No obstante, si nos ponemos muy formalistas y muy laboralistas, los derechos laborales son irrenunciables, pero he visto excepciones y se los digo pues con conocimiento de causa. Muy bien, muchas gracias, compañera Yendri. Serían todas las preguntas que tenemos. Excelente, en el chat no hay consultas. Si alguno tiene alguna consulta por hacer o algún comentario, habilitamos y damos unos segundos para ver si se escriben por acá en el chat. Si no, daríamos por concluida la actividad, no sin antes agradecerle, doña Silvia, por su excelente participación y por ampliar este tema tan relevante en este momento. Muy agradecida con ustedes por la oportunidad que nos brindan y muy deseosa de que si las personas que nos están escuchando o sienten interés en el asunto, pues nos avisen y con mucho gusto podríamos ampliarlo o tratar de desmenuzar un poquito tanta información de hoy para tratar de darle un abordaje un poco más profundo. Excelente, yo creo que amerita parte 2 porque es bastante interesante Era mucho, era el mucho, tema. era mucho. Bueno, parece que no hay más consultas. Reiteramos el agradecimiento, doña Silvia. La Para Universidad servir. Fidelitas de verdad se honra con su presencia y agradecer también a la dirección de carrera y a la subdirección y al profesor don Luis por acompañarnos esta tarde. A todos los que se conectaron, como bien usted dice, un viernes por la tarde, pero siempre el conocimiento es bueno, ¿verdad? Y nos permite tener más poder, porque el conocimiento es poder aprender, ¿verdad? De la experiencia y del desempeño que usted tiene en su función como tal. Muchísimas gracias y a usted también, don Luis, por su aporte en esta tarde y a los que nos acompañaron, que sigan pendientes porque tendremos más actividades de actualización profesional también para los estudiantes y graduados. Muchas gracias, buenas tardes. Pasen buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas.